que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. He pensado muchas veces en grabar este programa, este tema, y lo he ido dejando de lado porque es un tema, si bien es fuerte para algunas personas, para otras es precisamente el abrir los ojos para que cuando Dios nos llame a cuentas no lleguemos a ese lugar. Voy a tratar el tema del infierno. Le pido, si tiene usted una Biblia en su casa, me da una Biblia, cualquier versión, porque este es un programa en el que vamos a estar viendo una cantidad de versículos que vienen en la Biblia y que nos advierten o nos aconsejan de que no lleguemos a ese lugar, ¿verdad? A veces pensamos, no hombre, el infierno es mi suegra, el infierno es mi casa. He oído personas que dicen, no, si yo salgo de la tranquilidad de mi trabajo para irme al desastre y estrés del hogar. Pero como vamos a estar viendo muchos versículos, se los voy a estar leyendo lo que dice la palabra, de acuerdo a, yo veo una Biblia que se llama Reina Valera, pero puede usted ver la Biblia que tenga, voy a estar dando algunos versículos, o puede anotarlos y después consultarlos, pero realmente ese no es un programa que es para asustarnos, es para alertarnos. Y si tiene algún familiar en el que usted ve que realmente su vida es un desastre, hay que hablarle de Jesucristo y podemos decirle, evita ir a donde tienes un destino, ¿verdad? Y todos nacemos con un destino, que es el infierno, pero cuando conocemos a Jesús, Él viene, nos salva, nos sana y nos prospera y nos hace una casa especial, porque lo dice en la Biblia, o sea, no lo digo yo. Hace poco una persona que yo le había hablado de su vida, le decía yo que la vida que llevaba tenía que considerar cambiarla, porque pues la vida no era buena la que llevaba. Y yo hice un programa que quizá ese programa a él, en especial Dios le llamó y dijo, le estaba diciendo como si ese programa fuera para él y realmente no era. Un día en un lugar, en una tienda, me ve y se viene amenazante hacia mí y como era una persona bastante alta, yo lo único que hice fue levantar los ojos y decirle que se le ofrecía y me dijo, y deje de hablar en esos programas acerca de mí. Y le dije, no estoy hablando acerca de usted, yo estoy hablando de lo que la Biblia dice y que usted está haciendo y no es así, no debe ser así. Dijo, ¿dónde? Le dije, la Biblia. Dijo, se fue como diciendo, esta mujer perdió la memoria, perdió la vista. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la Biblia, la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios en Cristo Jesús. ¿Y sabe? Esa persona, después de haber tenido ese conflicto conmigo, ni un año pasó, entró a un hospital por algo muy sencillo que se complicó y no salió más que a ser enterrado. No se le deseaba que hubiera terminado la vida. Ojalá que hubiera podido terminar su relación con el Señor en buena parte. Pero vamos a ver, si por ejemplo yo veo que su casa o la mía de un amigo, está quemándose, está saliendo humo por las ventanas, se empieza a ver llamas adentro de la casa y yo tengo forma de avisarle, yo le voy a avisar.
¿Por qué? Pues porque primero para salvar su casa y segundo, pues porque como un favor de amistad yo le voy a estar diciendo qué es lo que está pasando y corre usted, llaman a los bomberos y le ayudan a salvar lo que quede de su casa. Pero si yo veo que está quemándose su casa y bueno, pues alguien le diga realmente, por esto es que voy a hacer este programa. El infierno es real. Si alguien habló del infierno en la Biblia, en el Nuevo Testamento, fue Jesucristo. No todos hablaron de él. Y él habló claro y conciso, como él no andaba por las ramas, como dicen, él era un joven, muy jovencito, era 30 años, comenzó su ministerio. Y Jesucristo habló tanto del infierno para decirnos que es un lugar de tormento. Y luego daba el consejo y decía, mira, mejor te fuera entrar manco o cojo al cielo que enterito al infierno. Así que si ya tiene por ahí su libro, sus Biblias o a dónde anotar, vamos a empezar a ver acerca de cómo hay una historia que no es una parábola, es una historia que cuenta Jesús y que dice, había una vez, y esto lo vemos en Lucas 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Cada día hacía banquetes con esplendidez, o sea, él era una persona reconocida y con mucho dinero. Y afuera de su casa, dice, y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. Esta persona que pedía dinero, que mendigaba, que le dieran de comer o dinero afuera de su casa, dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Era tan pobre, una persona que no come bien empieza a tener llagas. Sí, es uno de los síntomas, kwashiorkor, es ese ya estado donde viene y se le revienta la piel ya. Entonces aquí está diciendo eso exactamente, dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí nos está diciendo algo de que quizá esa persona que estaba afuera de la casa del rico era un creyente, era una persona que aún cuando era sumamente pobre, tenía respeto, ¿verdad? Y conocía a Dios. Y entonces muere y va al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Ese es el lugar donde en el Antiguo Testamento van los justos, ¿verdad? Seno de Abraham. Y en el Antiguo Testamento le llaman Hades, Hades al infierno, ¿verdad? Entonces también dice, pero él dice que dice que fue llevado al seno de Abraham. Aquí no dice que fue sepultado. Aquí no dice que fue llevado por los ángeles. Quizá en los pobres en ese tiempo eran sacados de la ciudad por inmundos ya, era un cuerpo, era un cadáver. Los sacaban y los perros salvajes normalmente se los comían. Entonces esta persona no dice, y lo enterraron. No dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego dice, y murió también el rico, y fue sepultado. Aquí dice que el seno de Abraham está en el centro de la tierra. Entonces, los justos iban al seno de Abraham, y también el que moría en pecado se iba al Hades. Fíjese cómo vamos a saber que está realmente en el centro de la tierra. Hay una referencia cuando una persona se le revela a Moisés. Ya está muy bien, ya salieron de la tierra de Egipto, ya caminaron, ya se le revelaron porque no tenían pan, luego se le revelaron porque no tenían carne y que no tenían agua. Todo eso se le fue revelando a las personas. Pero hubo uno que empezó todavía a murmurar. Y a Dios le pareció que no debería haber estado murmurando y le dijo, pon enfrente de ti a Coré y a toda su familia, hijos, bebés, esposas, padres, ancianos, todo lo que sea de Coré, ahí aparte. Y de repente se abrió la tierra y se los tragó. Dice uno, bueno, y los niños es todo, ¿por qué? Porque traen la semilla de la maldad que traía Coré. Y Dios cuando limpia, limpia totalmente. Entonces, sigamos con este relato de que
de que el rico llegó al Hades, que es el infierno, dice, y alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, ya muerto está usted, o el que esté muerto, está detectando a quién conoce. Él nunca había visto quizá a Abraham, sin embargo sabía quién era. Y dice que vio a Abraham y dando voces, es decir, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí nos está diciendo y describiendo que es fuego. Hay fuego ahí, y estaba tanta sed con él que decía solamente que metiera su dedo y lo mojara la lengua. Y le dice a Abraham, le dice: hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, con ese es una profundidad, dice, esta gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que ustedes no pueden pasar para acá ni nosotros para allá. Entonces le digo: te ruego pues que le envíes, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: pues no, porque las escrituras tienen, ¿verdad? Dice, a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: Padre, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levantare de entre los muertos. Definitivamente en este mundo hay 2 reinos, ¿verdad? Uno con minúscula y otro el reino de Dios Todopoderoso. Si no conocemos a Jesucristo y nacemos nosotros en pecado, porque dice: en pecado me concibió mi padre, así dice David. Nosotros somos criaturas de Dios desde que nacemos y somos hijos de Dios cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios en San Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no éramos hechos hijos, éramos criaturas, pero nosotros venimos al conocimiento. ¿Y sabe qué tan sencillo es decir: Jesús, eres Señor, Señor de señorío, Señor de Rey de Reyes y Señor de Señores? Es un Señor, o sea, de nosotros saber que tiene todo el poder. Y muchas veces la gente dice: no puede ser, Dios, no existe el infierno, porque Dios no puede ser malo para que mande a la gente al infierno, si es que Dios es un Dios amoroso. Y así es, no manda a nadie al infierno, nosotros solos nos vamos para allá, cuando no recibimos a Cristo o cuando realmente somos incrédulos y decimos: no, la filosofía me dice que no existe eso. O como ahorita un gran científico, y digo gran porque fue un científico de nuclear, ¿verdad? Sabía, y él hizo una teoría, la del Big Bang, de que hay una gran explosión y todo se formó. Y eso es un desorden, porque en la explosión no hay orden, ¿verdad? Entonces esa teoría de los agujeros negros quizás sí existan, porque puede existir todo lo creado, dice que todo lo creó el Señor, y pudieran ser también parte de lo que Dios creó. Y él dijo, consciente, pocas horas antes de morir, de que estaba tranquilo de saber que no había nada más allá. Ahorita él no fue en vida creyente, no fue creyente, ahorita ya cree. Ahorita ya es creyente, ¿verdad? Sabiendo de que pasó por ese juicio, porque dice Hebreos 10:27, de que de tal manera que está escrito para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces dice uno: bueno, ¿y por qué después de morir hay juicio? Porque así está escrito, ¿verdad? Que morimos y vamos a juicio, y pues ahí nos dicen que para dónde vamos. Y en un momento dado, si no hemos dicho Jesús es Señor, vamos a tener que doblar rodilla, porque dice la palabra, dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor.
¿verdad? Entonces tenemos que doblar rodilla y ir a un lugar de tormento, pero eso se va a cumplir, porque así lo dice la palabra. Entonces, no necesita ser un homicida, drogadicto. Y hace poco una persona me decía, hay pecados, de pecados a pecados. Le dije, bueno, la Biblia no dice eso. No hay los capitales que dicen, ¿verdad? No, el pecado capital, no, pecado es pecado. Y si usted o yo dijimos una mentira, es pecado, y alguien mató a otra persona, pues es pecado. Y entonces no hay pecadómetro de que estés a 10, a 20, a 90, a 100, es un pecado. Y hay una especie de cultura ahorita donde algunas personas que proclaman la palabra o que deberían de hablar la verdad dicen, no, es que somos salvos y siempre somos salvos. Pues hay muchos versículos donde nos hacen pensar de que no siempre la salvación está. No quiero entrar en ese tema porque respeto lo que puedan saber, pero sin embargo, vamos a tratar, estamos hablando, dirigiéndonos a aquellas personas que realmente no han hecho la decisión de recibir a Jesús en su corazón como su Salvador. Vamos a ver en San Juan 8:13, en uno de los evangelios es Jesús hablando, y le dicen los fariseos, los religiosos, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y respondió Jesús, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben ni de dónde vinieron ni a dónde van. Y ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, pero no soy solo yo, sino el Padre que me envió. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre me envió y da testimonio de mí. Y le dicen, ¿y dónde está tu Padre? Y dice, bueno, si ustedes me conocieran a mí, lo conocieran a Él, ¿verdad? Eso habló en el lugar de las ofrendas, y no le agarraron ni le atraparon precisamente porque la palabra de Dios dice que no había llegado su hora, ¿verdad? Y le dicen, ¿tú quién eres? Y le dice él, lo que desde siempre les he dicho, ¿verdad? Entonces él les había dicho que él había venido del cielo, que era hijo de Dios, que había encarnado en María la Virgen, y no le creían, ¿verdad? Le decían, pero si conocemos a tu familia, tus hermanos, tus hermanas y tu papá, ¿qué no es acaso el hijo del carpintero? Decían. Entonces dice él, si conocieras la verdad les haría a ustedes libre. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo queda en la casa para siempre, pero el Hijo siempre es libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y entonces él pasó siempre mucha acusación de parte de los religiosos, tanto que estamos viendo de que los religiosos, ¿verdad?, como Anás y Caifás, mandaron decir a Poncio Pilatos que lo prendiera, ¿verdad? Y ya conocemos la historia de que anduvo ahora sí que de Herodes a Pilatos. Y vamos a tomar nuevamente el hecho de que dice alguien, no hombre, un Dios amoroso no manda a nadie al infierno, ¿verdad? Sin embargo, hay una parábola de siervo inútil en el libro de Mateo, donde Jesús habla de que recogerá a sus siervos y los llevará con él, y los compara con cabritos y ovejas. Los cabritos son impetuosos, ¿verdad? Y no aceptan y no hacen nada. Ya con el tiempo se van domando, pero los que son muy dóciles son las ovejas, ¿verdad? Y él dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces dice el rey va a ser él, dice a los de derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a veces hacemos cosas tan sencillas, pero son tan significativas para Jesucristo. Dice, si vemos al huérfano, a la viuda, al enfermo, al de la cárcel, para poder ir a llevarle a que tome algo, o a que se cubra con algo, o una palabra de ánimo, dice, cuanto se los hacen a ellos, me lo hacen a mí. ¿Quién hubiera querido cubrir, porque los que crucificaban estaban desnudos? La tradición dice que está con un taparrabo, pero realmente en esos tiempos los llevaban desnudos todavía para más vergüenza.
Entonces ahí ellos tenían, por el dolor, ¿verdad? Por el dolor defecaban, por el dolor orinaban, o sea, estaba aquello tremendo. Y nosotros estamos viendo cuánto no golpearon a Jesús, que hasta lo hicieron que quedara totalmente desfigurado. Y la palabra de Dios dice que no había apariencia de hombre en él, de tanto que quedó desfigurado. Yo no he visto la película que donde están hablando acerca de Jesús, de que la pasión de Cristo, su sufrimiento. No puedo verla, no creo yo poder ver. Y dicen las escrituras y los eruditos de que se asemeja un poco, nada más, porque fue tanto lo que le hicieron que realmente es muy doloroso, muy doloroso. Ahora, en las palabras de Dios hablan acerca del lago de fuego y azufre. No va a reinar ahí, porque a veces le dicen, no, hombre, yo mejor en el infierno, mira, con las diablas bailando, tomando. No, es un lugar de tormento, ¿sí? El fuego que salen de los volcanes, que es una lava ardiente, ese es el lago de fuego. Y ahí van a estar flotando hombres y mujeres y niños y adultos y adolescentes que murieron en pecado. Pero podemos nosotros evitar eso. Dice en Mateo 25, 41, Jesús les dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, ¿verdad? Al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienen razón en pensar que Dios no manda a nadie al infierno, uno solito se va, ¿verdad? Porque dice, Él lo preparó para Satanás y sus ángeles desobedientes, porque ya hay un juicio. Dice que el postrer enemigo a vencer va a ser la muerte. La muerte también es un espíritu y va a tener su castigo también. Y esto hablo porque hay personas que adoran ese espíritu y les sirven y pasen un pacto con ellos, siendo que es un espíritu de maldad, ¿verdad? Lean bien donde dice que el postrer, o sea, postrer quiere decir el último, está escrito en la Biblia. Postrer, enemigo de Dios a vencer es la muerte, ¿verdad? Entonces ya supimos de que, fíjese que hubo unos científicos en la Unión Soviética que metieron un micrófono muy especial que aguantaba muchos grados de calor. Entonces, ¿para qué? Para escuchar que las placas tectónicas se mueven abajo para pronosticar los terremotos. Y llegó a cierto lugar hacia abajo y empezaron a oír como gritos, como lamentos, pero unos gritos desgarradores, espantosos, tanto que pararon las máquinas y empezaron a tratar de escuchar qué era eso. ¿Y sabe qué? Se asustaron tanto y quedó grabado. Puede usted poner que los ingenieros encontraron eso en el fondo de la tierra, en el centro, que se asustaron y dejaron. Ya no quisieron trabajar los ingenieros ahí, ya no quisieron, dice gritos, lamentos, y se escucha realmente cómo pueden estar otras personas con una risa diabólica, como atormentando, pero se escucha, pero como mucha gente. Si eso es, bueno, pero si no fuera, entonces es lo más cercano a lo que puede ser el infierno. No vayamos al infierno. No, tratemos de no, también tenemos que conservarnos nuestra fe, porque Jesucristo va a venir y dijo, ¿hallará fe cuando venga? ¿Hallará fe en la casa? Muchas gentes empiezan ahorita a hablar de que hay que regresar a la senda antigua, de que tenemos que volver a lo anterior. Y sabe una cosa, Jesucristo vino y si alguien no lo recibe como Mesías es un problema grave. Pero dice la palabra de Dios que los incrédulos ya han sido condenados. El que no cree ya ha sido condenado. Lo dice la palabra de Dios, usted lo puede buscar. Dice, más el que no cree ya ha sido condenado. Y los que creemos, pues ya hemos sido justificados. Y esa es la palabra que yo le traía del infierno. No quiero profundizar mucho. Realmente no es un tema como para temer, es un tema para prevenirnos. Y nosotros vamos a poder hacer una confesión como Jesucristo nuestro Señor, para que cuando nos llame no sabemos qué día vamos a fallecer. Pero dijo una persona, no sabes si poniendo la cabeza en la almohada, mañana despiertas. ¿Y cuántas veces no ha pasado esto de que van a tratar de despertarlo y ya no está en el planeta Tierra? Pero nosotros podemos hacer esa oración misma que al final del programa les invito a que hagan una pequeña pero poderosa oración.
háganla, nadie lo va a salvar más que Jesucristo y lo va a salvar del infierno. Y cuando usted esté en el cielo o lleguemos allá, gozo perpetuo vamos a tener, gozo eterno. Así que el infierno es un buen tema, pero si queremos profundizar mucho, vamos a entrar en polémica y eso no queremos. Nosotros nada más le podemos decir que le esperamos en el siguiente programa, que es mucho más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Para Dios.